Buen día, el día de hoy les vamos a hablar acerca de las técnicas fundamentales del laboratorio. Estamos conformados por Victoria Alejandra Orozco y por Catherine Andrea Rojas. Esta es la práctica número 4 del Manual de Prácticas de Laboratorio de Química. Es muy común que en las prácticas de laboratorio constantemente se estén separando mezclas simples, basadas en métodos físicos. Las mezclas homogéneas pueden ser separadas por evaporación y destilación, y las mezclas heterogéneas es común que se separen por decantación, filtración y centrifugación. Mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea es una unión de dos o más sustancias en las que no se puede distinguir las sustancias originales. Los elementos que componen la mezcla homogénea no pueden diferenciarse a simple vista, pero son separables físicamente, pues entre ellos no tiene lugar una reacción química. También son llamadas disoluciones. La destilación es un método de separación para las mezclas homogéneas, donde este proceso consiste en separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y la condensación. Puede ser tanto destilación simple como destilación fraccionada. La diferencia entre estas es que la de simple, cuando la mezcla de productos líquidos a destilar contiene únicamente una sustancia volátil, o cuando ésta contiene más de una sustancia volátil, con una diferencia de sus puntos de ebullición de al menos 80 grados centígrados, se separa por destilación simple. Ahora, la destilación fraccionada se usa cuando la mezcla contiene sustancias volátiles con una diferencia menor a 80 grados en sus puntos de ebullición. El vapor se enriquece en el componente más volátil y esta propiedad se aprovecha para separar los diferentes compuestos líquidos mediante este tipo de destilación. Bueno, a continuación vamos a realizar mezclas homogéneas, las cuales tienen la característica de que al mezclarse no se distinguen una de la otra. Entonces vamos a empezar por un ejemplo simple, que es agua con azúcar. Se mezcla bien. Y ahí vemos que el azúcar todavía se nota en grumitos. Aún así, cada vez se va a ir notando menos y menos y menos. Ahora sí podemos ver que el azúcar quedó completamente disuelta en el agua y por lo cual no podemos distinguir los grumitos del azúcar del agua. Entonces por eso decimos que es una mezcla homogénea. Ahora vamos a probar con otro tipo de mezcla. Que igual vamos a echar agua. Y vamos a echar vainilla de cocina, la que se usa para los pasteles. Un chorrito. Vemos que al inicio, pues en lo que se incorporaba, se notaba el agua y la vainilla, pero rápidamente por ser líquido, se disolvió la vainilla dentro del agua y ya no se nota. Incluso no hubo necesidad de mezclarlo manualmente para que se vea que son una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas son como tal una combinación de dos o más elementos o sustancias que pueden presentarse en cualquier estado de la materia, en la cual sus componentes pueden ser identificados. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es la sangre en la vida, que puede ser que a simple vista se mire que es homogénea, pero ya colocándola bajo un microscopio se pueden determinar todos sus elementos. Por lo tanto, podemos decir que una mezcla heterogénea es aquella en la que se diferencian todos los elementos que la componen. Métodos de separación sólido-líquido. Como primer punto tenemos la filtración. Esta consiste en vaciar la mezcla sobre un embudo que contiene papel filtro, el cual se quedará retenido en el papel filtro mientras que el líquido va a pasar a través del papel.
El segundo método para la separación de los sólidos y los líquidos es la decantación, que esta consiste en que puede ser de manera manual, inclinando únicamente el recipiente que contiene el sólido, ya que por la densidad que éste tenga, se encontrará en el fondo del recipiente. El otro método que se puede aplicar es la centrifugación, que ésta se basa en la separación de las sustancias por la fuerza centrífuga. Para separar un líquido de un líquido, vamos a utilizar lo que es la decantación, que va a utilizar una ampolla de separación en el cual el líquido más denso se va a depositar en la parte inferior de la ampolla, de donde se puede extraer abriendo la llave del teflón o de vidrio, para que ambos líquidos se separen completamente. Bueno, como tal, este sería el primer ejemplo de mezclas heterogéneas. En este recipiente vamos a tener lo que es el aceite y en este recipiente vamos a tener lo que es el agua. Como tal, los vamos a mezclar. Al momento que se mezclan, como tal, el aceite nunca se mezcla con el agua. En esta muestra quedan totalmente separados. Nunca se juntan. El siguiente ejemplo de mezclas heterogéneas es el arroz con el agua. Podemos observar cómo es que el arroz queda en la parte inferior y el agua queda en la parte superior. Como tal, estos tampoco se mezclan y se define bien quiénes son los dos componentes. Y por lo tanto, esta es una mezcla heterogénea. Conclusiones. Las mezclas homogéneas son uniformes gracias a que tienen una sola fase, en la cual el soluto y el solvente se encuentran interaccionando uno con el otro. Es tan eficiente dicha interacción que las partículas del soluto se vuelven muy pequeñas producto de la solvatación, o sea que las moléculas del solvente rodean el soluto e impiden que su tamaño crezca, dificultando que se precipite. En cambio, las mezclas heterogéneas presentan más de una fase material, por lo tanto en ella veremos más de un estado físico. Cada fase conserva sus propiedades originales debido a que las interacciones entre los componentes de la mezcla no son tan íntimas como en el caso de las mezclas homogéneas.